y gracias por acompañarnos en este webinar que se llama Data Orchestration en crédito, cómo usar Open Banking, la inteligencia artificial y datos alternativos para crecer en originaciones sin elevar el riesgo. Para mí es un gusto acompañarnos hoy. Yo soy Daniela Jaime, la Head de Regulación de Colombia FinTech, y me acompañan Eduardo Nogués, Account Manager de la TAM de GDS Link, y Enrique Iranzo, Global Presales también de GDS, Free Sales de GDS Link. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que esta conversación pues sea muy importante sobre un tema que para nosotros desde Colombia FinTech termina por ser clave. Y es como en una época en la que tenemos cada vez más acceso a datos, logramos aprovechar la regulación para que las fintechs se acerquen cada vez más a ese objetivo de hacer que sus servicios y productos financieros sean cada vez mejores, sean cada vez más pertinentes para los consumidores. Y bueno, nada, un gusto de verdad poder acompañarlos y estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la presentación, Dan. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a la Asociación FinTech de Colombia, quienes tenemos el gusto de trabajar ya hace un par de añitos. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, por el espacio y sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes que están uniéndose y por unirse. Muchas gracias por su espacio. Yo sé que las agendas son bastante complejas, sobre todo a final de mes, pero bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias al equipo también. Y bueno, entonces, si les parece, vamos dando inicio. Antes que nada, me gusta hacer un paréntesis muy puntual. Por favor, con toda la confianza del universo, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta en cualquier momento. Somos un grupo, no sé cuántos vamos, más o menos 50 y tantos, pero por favor, los que puedan, con toda confianza, déjenos aquí en el chat de qué institución vienen, de qué área vienen de tecnología, de riesgos o algunos ya de algún departamento enfocado en Open Banking para ir familiarizándonos y sobre todo que sea lo más nutritivo esta conversación para que en su día a día cualquier cosa que hablemos pues sea de utilidad y puedan irse con algo y sobre todo también nosotros aprenderles algo a ustedes. Entonces, bueno, si nos van comentando de dónde nos acompañan, de qué país, de qué empresa, de qué área. Bueno, muchas gracias, César, de Banco de Machala, de Ecuador. Encantado. Y bueno, ahí todos los demás son bienvenidos y también cualquier pregunta, en cualquier momento aquí en el chat, estamos a sus órdenes. Bueno, entonces vamos si quieren con es la agenda. Si quieren les parece, damos inicio. Vamos a empezar por feliz. Adriana, encantado. Los de Punto Red, tenemos el gusto de conocerlos bastante bien. A todos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar por la parte de la visión 360 del solicitante. Entonces, por favor, a la siguiente. Buen día, Wilmar. Encantados. Bueno, vamos a empezar con un poco de antecedentes, de datos, de estadística, que nos va a permitir más o menos tener todos en contexto, que entiendo algunos estarán muy familiarizados, otros en proceso de familiarizarse, u otros con el tema de Open Banking puede ser nuevo. Entonces, bueno, como bien sabemos, en este particular caso de Colombia, que me atrevo a decir, creo que yo, como el acento me delata, yo como en México, son estadísticas bastante parecidas en todo Centro y Latinoamérica en general. Pero bueno, en este caso en particular, más de la mitad, del 65% de los colombianos enfrenta barreras para acceder a crédito formal. Si en sus países es mayor o menor esta cifra, nos gustaría, si alguien tiene sus datos de sus regiones, compártanoslo para ir nutriendo este tema. Entonces, bueno, o sea, la mitad, digamos, de los adultos tiene un crédito formal en Colombia, lo cual, por supuesto, es una oportunidad para mejorar eso bastante. Bueno, aunque la mitad de los adultos tengan ya un crédito formal, no significa que no hayan los demás generando data todos y cada uno de los días de sus actividades. Todos se encuentran realizando transacciones. El problema es cómo damos visibilidad a esas transacciones, cómo los formalizamos, cómo tenemos acceso y cómo, lo más importante, cómo podemos
nosotros o ustedes como instituciones financieras poner a sus órdenes sus productos financieros. Entonces, lo que hay que hacer es tener un mapeo muy claro, transparente de cómo podemos visibilizar todo ello. En la siguiente slide, si me permiten, vamos a comentar un poquito más de datos, como decimos en México, de datos duros. Entonces, uno de los principales obstáculos de las instituciones financieras es cómo integro nuevas fuentes de datos. Algunos con los que hablamos todos los días consultan un buró y una base interna, por ejemplo, pero ¿cómo conecto más? Es complejo, es tedioso, conectarnos con el equipo de tecnología tiene que ayudarnos, lo hago, no lo hago, es caro. Ese es uno de los principales obstáculos, ¿no? Y en este tema vamos a estar hablando un poco de ello, porque el Open Banking significa acceder a nuevas fuentes de información, a nuevos datos que están ahí o estarán próximamente flotando por ahí. Pero bueno. Otro dato que es un obstáculo importante, los procesos manuales son muy presentes hoy día. Hoy día en el 2026, no lo sé y no es un error tenerlos, más bien es un área de mejora. Los comités de crédito, ¿qué tan automatizado tengo yo como institución el consumo de los datos y el proceso decisional? Pues más del 60%, o cerca del 60% todavía tiene procesos manuales que por supuesto tienen el apetito de automatizar. Entonces, ¿cómo operacionalizar el Open Banking? Yo diría que uno de los principales obstáculos es que algo, como decía al inicio, algunos lo tendrán muy bien familiarizado, otros en proceso y otros que apenas se están enterando. A lo mejor algunos se unieron al webinar porque dicen, no tengo muy claro qué es el Open Banking y me gustaría saber. También vamos a estar contextualizando esa parte también. Y bueno, por supuesto, lo que vivimos todos los días, la presión regulatoria, ¿no? Y de gobierno, los cambios que existen y que tenemos que tener un compliance total con ellos. Ese es un obstáculo, pero también no imposible de lograr. Entonces, bueno, a todo esto, tengo datos disponibles o los tendremos muy pronto y la idea es qué hacer con esos datos. Lo tengo, pero cómo lo transformo en una decisión que sea de mayor rentabilidad y escalabilidad para mi negocio. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decíamos, los datos fragmentados, ¿cómo lo hago en una decisión automatizada, inteligente y trazable? Entonces, bueno, un poco más de datos. Más del 70%, imagínense, o sea, es muy alto. De los líderes financieros considera que la integración de datos es uno de los mayores retos para escalar relacionado con la inteligencia artificial y la automatización. Y las fuentes son Deloitte y más del 60%, que también es un dato bastante, digamos, de mejora. Ahí no sé si me escucho, ¿verdad? Creo que sí. Se trabó un segundo mi compu, pero creo que ya volví. Bueno, más del Pero no te 60%. preocupes, Eduardo, te escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias. Es que ahí se me congeló el chat, pero bueno. Más del 60% de las entidades financieras en la región aún opera con sistemas legacy, con algún desarrollo propio que hayan tenido de antes o una plataforma que ya no cumple con las necesidades de hoy día de una correcta automatización, trazabilidad, independencia, etcétera. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más de ello porque las decisiones tienen que ser reales, con la data más actualizada que tengamos y necesitamos por supuesto, una herramienta que les permita ser esa agilidad que lo demanda el mundo financiero moderno. En la siguiente slide, por favor. Igual, como digo, cualquier pregunta, por favor, adelante. Ahorita le voy a ceder el micrófono a mi excelentísimo colega Enrique para que les cuente un poco más en las siguientes par de slides. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, lo que estamos intentando decir en esta slide es que, bueno, digamos, estamos intentando mm, hacer, digamos, aclarar cuáles serían los elementos para una orquestación de datos, en este caso de Open Banking. Y esos elementos, bajo nuestro punto de vista, son tres. El primero es que sea fácil construir los conectores a las fuentes de los datos, ya sea un servicio centralizado que proporciona datos de Open Banking a todas las entidades financieras o cualquier otro tipo de API, digamos, o de proveedor de datos. Otra es, una vez nos hemos conectado a los datos, es poder mm, orquestarlos. ¿Eso qué quiere decir? Poder mover los datos entre distintos diccionarios de datos
y poder transformar esos datos para que al final tengamos los campos de datos, los campos de información que necesitamos para la ejecución de la política de riesgos. Y finalmente, el tercer elemento es la gobernanza, el gobierno. Es decir, el hecho de que exista una auditoría y una trazabilidad clara sobre qué nace, qué usuario hace qué cambios, así como qué transformaciones sufren los distintos datos hasta llegar a la forma final bajo la cual son consumidos o son utilizados en la política de riesgos. Eh, y obviamente también habría una parte bueno, de protección digamos, de enmascaramiento o de eliminación, ¿no? Digamos, de protección de los campos de información que contienen información personal. Sí, podemos ir a la siguiente slide. Sí. Y entonces, bueno, aquí lo que estamos intentando decir en esta slide es que, bueno, digamos, bajo la nueva, ¿cómo lo digo? Bajo la nueva iniciativa gubernamental que existe en Colombia sobre el Open Banking, pasaría a haber cuatro fuentes de datos principales que las entidades financieras pueden usar para analizar el perfil de riesgo de sus potenciales clientes. Eso serían la data de buró, que es la data clásica, la data propia, evidentemente para los clientes existentes, la data alternativa, lo cual se puede traducir en varias cosas concretas, y de eso podemos hablar más tarde también si quieren, como por ejemplo data pues bueno, data para personas que trabajan en la gig economy, data sobre las transacciones online en páginas web como Mercado Libre, etcétera, y finalmente la data de Open Banking, que es la que alrededor de la cual está centrado este webinar. Sí, Daniela, veo que tienes la mano levantada. Sí, Enrique, me parece muy importante lo que tú estás hablando acá, porque yo creo que a veces nosotros pensamos en Open Finance, en Open Data, en Open Banking, y pareciera que no tuviéramos tan claro por qué es diferente al enfoque tradicional o a la información que tradicionalmente existe frente al sistema financiero de los consumidores financieros. Y como ustedes lo ven acá, lo que abre Open Finance, Open Data, Open Banking es complementar esa información que está en la data de buró, pero particularmente, y por ejemplo, en el caso del decreto 0368, que es lo que tiene que ver con el sistema de finanzas obligatorios, nos lleva a una conversación sobre tres tipos de datos muy relevantes. Entonces, el primero tiene que ver con esa información sobre los productos financieros que tienen las personas. Entonces, hablamos del saldo, del historial transaccional, y esas son comportamientos muy importantes. Pensemos en la cantidad de operaciones que hace la gente a través de sistemas de pagos inmediatos. En el caso colombiano es breve. Tener información sobre esa transaccionalidad nos abre una oportunidad enorme. Por ejemplo, en un país como Colombia, donde mucha gente no tiene ni siquiera una tarjeta de crédito o un crédito formal. También nos habla sobre cómo utilizando este tipo de datos podemos hacer que la vinculación de los clientes a nuestros sistemas, a nuestras entidades sea mucho más fácil, porque la información de vinculación, la que tiene que ver con el proceso de conocimiento del cliente, también se puede utilizar. Y finalmente, y eso, para esos dos casos, siempre necesitamos tener el consentimiento del titular. Pero hay un tercer caso que es súper importante y es la información sobre los productos y servicios que tienen las entidades financieras. Entonces, si yo quiero ofrecerle un servicio de comparación de productos vía características a mis clientes, puedo utilizar la información que tienen las entidades financieras para complementarla, para agregarla y presentársela al cliente. Entonces, creo que eso es muy importante y, por ejemplo, frente a este último caso, no hay que tener la autorización pues del titular. Muchísimas gracias, Dani, muy, muy complementario, muchas gracias. Lo que estamos viendo ahora mismo es Decision Studio, que es la interfaz de usuario del motor de GDS. Dentro de esta interfaz yo puedo construir distintos procesos decisionales, entre ellos procesos que utilicen data de tipo Open Banking. De ese tipo es el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, donde lo que hacemos es llamar a un navegador bastante conocido que utilizamos como un ejemplo de datos de Open Banking. Después utilizamos los datos que nos proporciona ese agregador para calcular una serie de atributos. Y finalmente usamos algunos de esos atributos para correr varias reglas en función de las cuales vamos a determinar si concedemos o no concedemos un préstamo a un solicitante.
Lo primero que voy a hacer va a ser correr este proceso. Para ello, me he venido aquí a este botón verde, que era verde, arriba a la izquierda, y lo que voy a hacer va a ser lanzar un archivo con unos datos ficticios de un solicitante ficticio. Em, Me va a decir, ahora mismo Estudio me pregunta, ¿qué archivo quieres utilizar para lanzar esta prueba? Y yo voy a seleccionar este archivo de aquí, que se llama Consumer Request. Dentro de un momento veremos los datos que lo conforman. Al lanzar yo el archivo, el proceso se empieza a ejecutar visualmente, porque se trata de una prueba, dentro de la interfaz. Y puedo ver que llamamos al agregador, que después calculamos los atributos derivados de la información que nos proporciona ese agregador. Y finalmente lo que va a pasar es que vamos a correr varias reglas que utilizan esa información de Open Banking. ¿Cuáles han sido los resultados? O mejor dicho, tanto los resultados como la solicitud. Bueno, hay un solicitante, que soy yo mismo, que he pedido un préstamo personal por valor de $1.500 y después lo que hemos hecho ha sido llamar a, como decía, a ese agregador. Después hemos calculado una serie de atributos y finalmente hemos, digamos, juntado aquellos de los atributos que nos interesan más para nuestras reglas en esta lista. Ello ha llevado a una decisión final de tipo denegar debido a que ha saltado una de las reglas, la regla número 17, que si me vengo aquí al detalle, mm, mm, descubro que se trata de la regla por la cual, puesto que esta persona tiene ingresos menores a $1.000 o bueno, que aquí pone libras, digamos 1.000 divisas, 1.000 unidades monetarias, entonces no apruebo esa solicitud de préstamo. Me gustaría dar dos apuntes más sobre la orquestación de datos dentro de la herramienta. El primero es que yo aquí tengo esta llamada a ese servicio que me va a calcular los atributos de Open Banking. Las llamadas dentro del motor de GDS a APIs o a bases de datos, bueno, especialmente a APIs, constan de un conector, que es la parte técnica de esa integración, y de un mapeo, uno o varios mapeos. En este caso solo hay uno. Los mapeos son las correspondencias visuales entre los campos pertenecientes a distintos diccionarios de datos. Y son los que nos permiten mover, es decir, orquestar la data de un sitio a otro hasta centralizarla, idealmente, dentro del diccionario de datos del sistema. Si elimino todo lo que hay aquí, perdón, voy a eliminarlo todo, de esta manera mi mapeo desaparece, ahora puedo construirlo desde cero. Y lo que puedo hacer es venirme aquí y decir que quiero poblar los campos de Open Banking que tengo, esta serie de campos que tengo dentro de mi diccionario de datos que hemos visto previamente y que los quiero poblar con la respuesta que me va a proporcionar este servicio de atributos, basado en la información que proporciona el agregador. Y de esta manera es como yo, arrastrando y soltando, establezco esa correspondencia y de esa manera llevo a cabo el mapeo. Finalmente, esta información la hemos usado en este ejemplo para construir una serie de reglas de exclusión o lo que en inglés se llamaría knockout rules, donde en base a parámetros como el balance, el número de días en descubierto, los ingresos, etcétera, etcétera, voy a determinar si concedo, refiero o directamente deniego esa solicitud de préstamo. Muchísimas gracias. Veo que hay alguna, no, no se alcanzó a ver para algunos, pero con mucho gusto a sus órdenes para realizarles un demo en vivo si es de su interés. Estamos a sus órdenes y veo que hay una preguntita de Camilo. No sé si Camilo puede abrir el micrófono o nos las dejas en el chat. Ahí disculpen mi falta de conocimiento de Zoom. Este, Camilo, si nos dejas tu preguntita, te lo agradezco. Bueno, y siguiendo con el tema, con la agenda, antes que nada, como decía Daniela, muchísimas gracias por tu comentario. Es muy nutritivo y nos va a servir mucho como base a este tema de los datos alternativos y cuál es su ventaja competitiva. Entonces, si vamos a la siguiente slide y repito, Camilo, a tus órdenes para tu pregunta en cuanto la veamos aquí en el chat. Entonces, bueno, como decíamos, la teoría es muy clara. O sea, tenemos muchos datos de gente millones de datos que están sucediendo en este segundo, pero ¿cómo tenemos la visibilidad de ellos? ¿Cuál es la ventaja competitiva? Una de las cuestiones que más surgen es la seguridad. Como decía Daniela, la importancia de que todo esto siempre sea con
y con base en el consentimiento de cada uno. Pero bueno, ya teniendo ese consentimiento, digamos, y como voy a tener que poner a Enrique como ejemplo y a un servidor. Por ejemplo, algo que platicamos, ¿cuál es la ventaja competitiva? Eh, Supongamos que tenemos dos solicitantes, Enrique y Eduardo, que hacen una solicitud de un crédito, suponiendo que no hay demasiada información de ellos. Probablemente un score muy vago de TransUnion, Equifax, de cualquier buró, de la superintendencia, de quien sea. Tienen el mismo score. Pero da la casualidad, como decía Daniel hace un rato, tenemos la visibilidad de ver un poco más del comportamiento. Y como dice la primera parte de aquí, que está moviéndose de ser un esquema voluntario a ser obligatorio. Entonces, ya que tenemos el acceso a esa información, decimos, pues mira, me he dado cuenta que Enrique tiene un saldo promedio en alguna institución financiera similar al de Eduardo. ¿Cómo complemento? ¿A quién le doy más? ¿A los dos le doy lo mismo? ¿A los dos los rechazo? Pues digamos que Eduardo, y es un ejemplo, consume en licorería no sé qué, Bogotá, X cantidad semanal, cada viernes a las 6 de la tarde. Es un ejemplo, por supuesto. Y después de ahí se va al casino y tal. Entonces, bueno, me está dando más datos, me está dando más comportamiento de que a pesar de que tenga probablemente el mismo score, pues no podrías llegar a ser Eduardo el mejor de mis clientes. Pero tenemos del otro lado a Enrique, que es una persona que su consumo va más a la compra de materiales educativos para su familia, de despensas, de tal. Entonces, bueno, va por ahí la idea, ¿no? Que eso tiene un impacto del 100% en las decisiones que tomo, porque todo eso que complementa, todo eso que nutre las decisiones, nos ayuda a mapear de una mucho mejor manera. Y esta es la oportunidad de cómo sé que cada peso colombiano que le estoy dando tenga la mayor probabilidad de verlo, ¿no? Entonces, toda esa información que tengamos a la mano, o sea, todo ese universo de datos nos va a permitir tomar muchas mejores decisiones y tanto en Colombia, y lo bueno es que ya surge en otros países que tenemos, por supuesto, clientes en otras regiones, en Estados Unidos, en Europa, con quienes estamos haciendo esto y nos han ayudado a nutrir estas estadísticas que van este, en la siguiente slide. Algunos hemos visto y que han crecido entre 25 hasta 40% sus aprobaciones. Entonces, sin Open Banking es básicamente lo que era hasta el día de ayer y de hoy. Solo el 36%, imagínense, una tercera parte de los adultos, llámese alguien mayor de edad que tenga por ley acceso a crear una cuenta bancaria, tiene algún tipo de crédito activo, lo cual sabemos qué está pasando con toda esa gente del sector informal, cómo los incluimos sin riesgo, por supuesto. Entonces, toda esa información, sin Open Banking, que es solo basarnos en los pocos datos que nos pueda dar algún buró, este, todo eso cambia. Con Open Banking podemos ver el crecimiento de hasta el 2%, hasta dos veces, perdón, 200% en las aprobaciones de crédito, un aumento de hasta el 34% en aceptación de tarjetas, a quienes los bancos pues nunca hubieran pensado, a lo mejor, si les dijéramos hace 20 años, oye, ¿tú crees que le estaríamos aprobando con este perfil? Y no me refiero únicamente a un perfil monetario, a un perfil como de cliente, que le estaríamos otorgando líneas de crédito de X miles de pesos, pues hace un par de años muchos dirían que no. Un ejemplo que me daba X Banco de México decía, hace unos pocos años nuestra manera de decidir era, ¿tiene usted una tarjeta de crédito de otro banco? Sí, ¿cuál tiene? Pues tengo la Gold. Ah, pues yo le ofrezco la misma. Ese era un proceso decisional de hace pocos años en los bancos. No sé si sea el caso de algunos por aquí. Igualmente, reitero, cualquier pregunta o si alguien tiene algún comentario que quisiera compartirnos, a sus órdenes. Me gustaría que sea un poco más diálogo, a sus órdenes. Y bueno. Un caso muy interesante que hemos visto, por ejemplo, por supuesto, nosotros tenemos presencia en Brasil y más de 140 países, un crecimiento de más de casi la mitad, más del 45%
en los consentimientos. Imagínense, o sea, más de 60 y tantos millones en 2024. Un aumento casi al doble en el volumen de llamadas de las APIs. Un uso masivo de datos en los procesos decisionales de crédito. ¿Y qué eso que nos da? El anhelo total de haber llegado a todos el grueso de la pirámide de nuestros países en Latinoamérica, que ellos son los que mueven la economía, por supuesto, de los países. ¿Y cómo los formalizamos? ¿Cómo me acerco a ellos? ¿Cómo hacemos negocio con ellos? Entonces, bueno, eso es el caso de Brasil. Me atrevo a decir que Colombia va un poco más avanzado, por lo menos que en México, y si hay alguna persona de México, si está de acuerdo, por favor, dígamelo, pero creo que Colombia va a pasos agigantados, muy bien, la verdad, muchas felicidades y espero que estos casos que estamos viendo de Brasil, en un chico rato, como decimos en México, sea el mismo caso de Colombia. Entonces, bueno, hemos dado muchos datos, muchas estadísticas, nuestro equipo ha hecho una gran investigación y se los compartimos para que sumemos el peso de todo esto, ¿no? Ahí, si voy mal con el tiempo, ahí me avisan, por favor. Y ahora, un concepto que es muy importante, ¿cómo le sumamos inteligencia artificial a estos análisis? ¿Cómo optimizamos el riesgo con base a la inteligencia artificial? Entonces, si, si me permiten, en la siguiente slide vamos a profundizar un poquito. Todo esto se basa en tener una visión 360 del ciclo de crédito, desde cómo en una herramienta que sea de bajo código, que me dé la autonomía a mí mismo de cambiar alguna estrategia, de cambiar alguna regla en minutos. Damos un ejemplo, por ejemplo, en tiempos de pandemia, muchas instituciones financieras hacían cambios en sus diccionarios de datos, en sus variables, en sus reglas, hasta 400 diarias, un banco muy grande. Las fintechs también. Entonces, hay que tener desde el diseño compartirán las memorias, dice Franklin. Sí, con mucho gusto. Si quieren, al final damos un poco más de ejemplos. O se refiere a las memorias de la presentación, perdón si no entendí. Pero bueno, en la decisión, cómo con base en esa agilidad de los cambios de mis reglas, de mis decisiones, de mis variables, cómo puedo tomar las decisiones tiempo real. La gente diario, algunos dirán, a mí me piden crédito 1,000 personas diarias, otros 50, tal, pero el chiste es que diario gente está haciendo solicitudes de crédito y sobre todo cómo soy, ya entendí, perdón, la presentación sí, con mucho gusto. Cómo tomo esas decisiones ágiles, que me escojan a mí, que yo le dé la mejor oferta. Eh, ¿Cómo optimizo? ¿Cómo hago modelos de simulación? ¿Cómo hago, reitero, cómo mejoro la aprobación? ¿Cómo hago estos ajustes que me permitan diseñar a medida, tipo sastre, las mejores ofertas de todos mis productos que tengo disponibles, no importa el tamaño de mi institución, a las órdenes y a los pies de nuestros clientes? Y sobre todo, ¿cómo analizo todo esto? ¿Cómo tomo mejores decisiones? ¿Cómo hago interpretaciones de cómo estuvieron mis aprobaciones el trimestre pasado, el semestre pasado, hasta el día de ayer? ¿Cómo con base en inteligencia artificial puedo, de que ya estoy tomando buenas decisiones al momento de otorgar crédito, y cómo mejoro eso? ¿Cómo saco mejores estrategias? ¿Cómo tengo mejores rendimientos? ¿En qué zonas estoy prestando más? ¿En cuáles menos? Por supuesto, la plataforma de GDS les permite, con mano de la inteligencia artificial, complementar todas sus actividades que tengan hoy día. Entonces, si vamos a la siguiente slide, por favor, Hace un tenemos momento otro hemos ejemplo. visto este flujo decisional, que sería un flujo, digamos, una política de crédito para la originación de préstamos basada en data de Open Banking. Hemos corrido el proceso y hemos visto con un poco más de detalle en qué consiste esta llamada a este servicio de atributos y en qué consiste este conjunto de reglas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar el asistente de IA para enriquecer nuestro conocimiento sobre este flujo, sobre esta política de crédito y también para mejorar. Lo primero que le voy a preguntar es a este asistente de IA, digamos, embebido dentro de estudio, ¿qué hace esta secuencia de Open Banking? Imaginemos que deseo tener un conocimiento más profundo de lo que está haciendo y para ello me valgo de la IA. Así que ahora mismo la IA me va a dar una respuesta explicándome qué está sucediendo dentro de este flujo decisional.
Y efectivamente esto es lo que sucede, porque verificamos los ingresos, hacemos un análisis del comportamiento financiero, de la capacidad de pago y de patrones en transacciones bancarias. Eh, lo que voy a hacer a continuación va a ser pedirle que me abra, puedes abrir el conjunto de reglas Open Banking Rules. Y ahora debería abrir este conjunto de reglas que se ve en pantalla, que también hemos visto en el vídeo anterior. Em, y una vez lo abra, me va a dar una breve descripción del mismo. Aquí es donde vemos que efectivamente estamos llevando a cabo un análisis de los patrones en las transacciones bancarias, un análisis de gastos y de ingresos, etcétera, porque eso es lo que estas reglas que están construidas aquí reflejan. Y de hecho, la IA me da una explicación, digamos, bastante entendible de ese tipo de reglas, de lo que representa cada una de estas reglas, de la 15 a la 20. Por último, le voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podría mejorar el conjunto de reglas Open Banking Rules? Y ahora la IA va a pensar y me va a dar, o me debería de dar algunas sugerencias sobre cómo mejorar este objeto. Primero me da un análisis del objeto tal y como existe actualmente, que ya hemos visto antes, y después voy a hacer esto un poco más grande. Me empieza a dar recomendaciones de mejora. Mm, Me dice que en vez de utilizar umbrales, si vuelvo aquí arriba, me dice que en vez de utilizar umbrales fijos estáticos, que los haga dinámicos, es decir, que cambien en función del tipo de cliente, de producto o de cualquier otro factor, que añada reglas complementarias que mejoren la lógica de decisión con estas sugerencias y así me da una serie de sugerencias hasta que finalmente me da una regla adicional sugerida, en este caso en pseudocódigo. Y estos serían tres ejemplos de cómo funciona el asistente de IA dentro de estudio de la interfaz de usuario del motor de GDS. Perfecto. Y bueno, entrando ya casi la parte final de la agenda, entonces, bueno, vamos a explicar un poco más a detalle las aprobaciones con mayor control. Entonces, lo más importante, como decimos, es, por supuesto, todos queremos tomar mejores decisiones, queremos aprobar, pero lo más importante, hay que tener un cumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando el regulador dice de que, oye, muy bien, estás implementando Open Banking, estás implementando, disculpen que se ve borroso, pero con mucho gusto les compartimos la presentación y a sus órdenes para mostrárselos en vivo en una sesión ya particular. Bueno, lo que les decía de que el regulador puede llegar y muy bien estás utilizando Open Banking, pero quiero que me des una explicación, una reportería de cómo es que tomaste todas esas decisiones y cómo es que todos los atributos que utilizaste te llevaron a aprobar específicamente en esa cantidad o de hacerle esa oferta a tu cliente. Gracias a nuestra tecnología, esos reportes se generan de manera muy transparente y con todo el cumplimiento a nivel internacional. Entonces, en la siguiente slide vamos a hablar un poquito más de una cita de McKinsey, en donde dice que en la era del Open Finance, la verdadera ventaja competitiva no vendrá de otorgar más crédito, sino de la capacidad de tomar decisiones más rápidas y precisas, con total trazabilidad y gobernanza, orquestando múltiples fuentes de datos, monitorando el desempeño de los modelos en tiempo real y ajustando estrategias continuamente para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo, lo cual yo creo todos y cada uno de los asistentes a este webinar estamos de acuerdo. Entonces, bueno, los retos, no tengo que decírselos, ustedes los viven día con día. Entonces, hay demasiadas fuentes de información disponibles. ¿Cómo aglutino todo eso? ¿Cómo lo pongo sobre mi escritorio o sobre mi sistema más bien y tomo las correctas decisiones? Hay demasiadas cajas negras por allá, hay diferentes modelos de inteligencia artificial que deben de ser entrenados, deben de ser implementados. Esos son los retos actuales. Imposibles, por supuesto que no. Complejos, yo creo que como comunidad, intercambiando a través de estos webinars, podemos ir aprendiendo. Este,
en conjunto. Creo que hay una pregunta, si luego alguien me ayuda luego a leérmela, se lo voy a agradecer muchísimo. Ya estamos por acabar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros ponemos sobre la mesa? ¿Qué es lo que nuestros clientes, como les digo, en más de 140 países han podido presenciar? Que nosotros ponemos a su disposición una orquestación de esos datos. El simple hecho de que estén disponibles ya es una ventaja, pero tengo yo la herramienta que tenga la capacidad de ir, jalar la información, aglutinarlo y ponerlo de manera correcta en mi flujo decisional y en milésimas de segundo me dé una muy buena decisión basada en mis modelos que constantemente estoy cambiando, con agilidad estoy entrenando. Eso es lo que ponemos a su disposición, la herramienta que les permita generar los conectores de manera ágil, de manera independiente, para atraer esa data, aglutinarla, ya sea banca de los buros tradicionales o la de Open Banking, que se complemente y que tomemos estas decisiones. No importa el tamaño de la empresa, es la misma herramienta, es la misma solución para sus diferentes productos. Y bueno, como les comentaba un poquito más de nosotros, somos una empresa que este año cumplimos nuestros 20 añitos hablando de estos temas, viendo cómo evolucionan las instituciones financieras, trabajando con muchos de hace bastantes años, con instituciones de los bancos y grupos financieros más grandes, a fintechs como algunos que creo que por aquí andan algunos de los de Credilla, con quien tenemos 3 años trabajando, quienes han crecido más de 300%, y les digo, es la misma herramienta para todos, solamente enfocada para todos y cada uno de sus diferentes retos y de sus diferentes necesidades. Bueno, ya llegamos a la última slide. Como les digo, nos apena mucho, disculpen, ya saben, la tecnología nos ayuda, pero a veces puede presentaros algún obstáculo. Si se veía muy borroso y tienen la inquietud sin ningún compromiso alguno, por favor agenden una demo con nosotros, les hacemos un ejemplo en tiempo real, nos cuentan qué productos ofrecen y buscaremos hacerles una demo y un ejemplo lo más detallado a su día con día. Entonces, bueno, a sus órdenes, creo que nos quedan todavía un par de minutitos, a sus órdenes para cualquier pregunta, con toda la confianza. Creo que aquí hay una pregunta de Vivian López. A ver, esperen. Ahora sí que no traigo mis lentes, denme un segundito. Te la leo. Está preguntando que si disponen de algún entorno de pruebas o sandbox que permita evaluar la solución para realizar pruebas de concepto, validando la integración y funcionalidades antes de tomar una decisión definitiva o asignar recursos de desarrollo. De aquí voy a tener que preguntar con Enrique si tenemos habilitado ahorita un sandbox. Lo que entiendo es que digan, préstame, déjame hacer algunas pruebas, ¿no? Con mis ejemplos. Ahí, la verdad, Enrique, no sé si lo tengamos ahorita habilitado. Sí, ahora mismo no tenemos sandbox, lamentablemente, pero bueno, digamos que cuando nos plantean cuando nos plantean esto, podemos ofrecer dos alternativas. Una sería hacer un workshop personalizado con, digamos, con sus flujos, sus políticas, sus conexiones, donde nosotros las implementamos y les enseñamos cómo las hemos implementado y cómo funcionan dentro de la herramienta. Y la otra sería eh, hacer una prueba de concepto, que vendría a ser más o menos equivalente a tener un sandbox, ¿no? Lo que pasa es que seguiríamos, digamos, utilizando el entorno que usa el equipo de ventas, en este caso, o de delivery, para trabajar con la solución a día de hoy. Mm. Gracias. Pero, muchas gracias por la pregunta, Vivian. No, creo que nos están llegando otras en particular. Vamos a ver unos segunditos. Creo, a mí me llegó una, pero creo que nada más me llegó a mí, que dice, ¿cuál era el grupo financiero del que estabas hablando? Sí puede decir, está en nuestro sitio web, con mucho gusto se los comparto. Nosotros trabajamos con Banco Santander a nivel grupo de hace bastantes años.
Estamos con ellos en más de 10 países para sus diferentes productos, como les digo, englobando todo la parte del ciclo crediticio. Con ellos estamos en México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, bastantes y también otro grupo financiero importante que es el Banco Cuscatlán en El Salvador, Honduras, Guatemala y nuestros clientes FinTech, Credilla, que este año, si todo marcha bien, que no dudo que así será, estarán ya en 8 países de Latinoamérica. Entonces, bueno, toda esta parte de la conectividad, que es otra pregunta que me hacen, ¿cuántas fuentes de información o cuántos conectores ya tienen hoy día en su plataforma? Si no me equivoco, y ahí me corriges, Enrique, me parece que más de 200 a nivel global, más de 200 fuentes de información ya tenemos creadas, APIs y conectores, ¿no? Sí, correcto, a nivel mundial, sí, sobre todo en Norteamérica. Perfecto. Mm. ¿Y de qué países o qué regiones estamos hoy día? Tenemos presencia fuerte en Latinoamérica. Esto de Open Banking, tenemos clientes en Estados Unidos, en España, que lo están utilizando y con mucho gusto les hemos compartido algunos porcentajes del crecimiento que ellos han tenido, que es bastante significativo y como decía Daniela, el decreto 368, 0368 es un avance, yo creo, ya de las últimas etapas muy importantes y con mucho gusto nos gustaría invitarlos nuevamente a que agenden un demo con nosotros para mostrarles cómo funciona, ¿no? Porque la teoría es muy buena, pero la práctica, nos gusta mucho mejor la práctica que la teoría. Entonces, hacerles ejemplos, como preguntaba aquí Vivian con su data o un ejemplo real que les ayude y les agregue valor en el día a día. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra preguntita a sus órdenes. Yo creo que por el momento no hay, Eduardo. No se preocupen. Igual ahí como mi colega Rocío ya puso un link sobre nosotros, sobre otras cosas que hacemos, no necesariamente en Open Banking, sino todo lo que busquen automatizar y mejorar en el ciclo crediticio, más que a sus órdenes. Pues bueno, entonces por mi parte creo que ya ahora sí que empezamos a despedirnos. Adelante, Daniela, si gusta. No, de mi lado, nada. Agradecerles a ustedes por su tiempo y el espacio. Bueno, los agradecimos somos nosotros como siempre. Muchas gracias a todos y cada uno que nos dedicaron el tiempo y nuevamente reitero a sus órdenes en los links para agendar cualquier llamada de descubrimiento. Y pues no nos queda más que desearles muy buen día a todos, agradecerle a la Asociación de Colombia FinTech por todo su apoyo y por supuesto al equipo de GDS por acompañarme el día de hoy, a Rocío y Enrique como siempre, muy agradecido y a las órdenes de todos ustedes. Gracias, que estén bien. Si gustan la Muchas presentación, mándenos un correíto y con mucho gusto se las hacemos llegar. muchas gracias. Hasta luego.